Colosenses capítulo 4 y vamos a ir a los versículos 5, 6, 5 y 6, nada más. Dice la palabra del Señor: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis conducir, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay un año que yo recuerdo mucho en Colombia, el año 2008. Yo no estaba posiblemente tan concentrado en muchas cosas. El 2008 fue un año de una noticia extraordinaria y hubo un comunicado de prensa y yo hice un resumen que hizo el Ministerio de Defensa. Dice de la siguiente manera: comunicado de prensa, Ministerio de Defensa Nacional Operacional. Nos permitimos comunicarle a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. En operación especial de inteligencia planeada y ejecutada por nuestra inteligencia militar, fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las FARC. Entre los secuestrados rescatados se encuentra Ingrid Betancourt, los 3 ciudadanos norteamericanos y 11 miembros de nuestra fuerza pública. Fueron rescatados de una operación en donde se logró infiltrar la primera cuadrilla de las FARC. ¿Por qué les estoy tratando este tema? El título el texto de nuestro estudio es: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, hay solo 2 tipos de seres humanos. En un lado están los no cristianos y en otro lado están los cristianos. Unos están secuestrados, prisioneros del reino de las tinieblas. Escuchan la palabra de Dios y no la entienden. Les aburren las cosas de Dios. Y no entienden ni siquiera para qué es el culto, qué es este día. ¿Por qué? Porque están prisioneros, están secuestrados. Miren, queridos hermanos, las noticias son gráficas. Hay históricos de que han pasado de varios secuestrados. Están encadenados, están en condiciones miserables. Sus cuerpos están bastante deteriorados porque no se preocupan por tener comodidad en la vida, sino a sobrevivir cada día. ¿Ustedes saben qué clama cada secuestrado? Ser libre. No sabe cómo, pero ser libre. Hace muchos años atrás, en Perú, yo tenía ya mi libreta militar. Allá no es cédula, sino es DNI, Documento Nacional de Identidad. Y yo tenía 18 años, hace muchos años. Y un día el ejército me paró. No, les cuento, yo siempre, hombre libres, me fui de mi casa a los 15 años y a los 18 años estaba como a unos 600 kilómetros de Lima. Tenía mi cabello largo hasta acá, es en serio. Andaba con rizos porque mi cabello es ondulado, andaba con cueritos, con chaqueta negra, botas negras de soldado, pantalón negro. Estaba en mi onda. Y el ejército me secuestró. Le dijo a mi tío que si no pagaba una
módica suma para el almuerzo y la gasolina de la tanqueta que estaba ahí haciendo eso. Yo no había prestado servicio y por tanto tenía el deber de presentar. Y mi tío me dijo, ¿y tienes miedo? Yo le dije, no. Y el soldado en ese preciso momento cogió mis documentos, los rompió y me dijo, ya no eres nadie. Cuando uno está secuestrado por algo o por alguien, uno ya no es nadie. Cada día y cada minuto que estuve en el ejército en ese momento, yo me moría. ¿Por qué razón? Porque yo no nací para estar enjaulado, secuestrado, y aún como no es en las condiciones de un secuestro como el que yo leí acá, lo único que yo le pedía a Dios todos los días, y yo le decía, Señor Dios, sácame de aquí vivo o muerto. Todos los días que yo hacía instrucción, lo único que miraba era por dónde me iba a escapar. Al primer papayazo yo me iba a ir. Pero Dios no permitió que me escapara. Me sacó por la puerta de delante mes y medio después. Todos los días le oraba a Dios y le decía, Señor, sácame de aquí, me estoy muriendo. Yo de aquí salgo, vivo o muerto, pero salgo. Yo no me voy a quedar ahí. No le tenía miedo, no soy un hombre de miedos. De hecho, tuve como 3 peleas, 3 calabozos, 3 golpizas, porque estaba aburrido de mi vida. Y muchos vivimos así en la vida. Y hoy nos reconocemos que o somos libres en Cristo para hacer las cosas bien y andar sabiamente, o estamos secuestrados, presos y esclavos de este mundo. Este mundo te da pequeñas dosis de felicidad para el no cristiano, para la persona que está engañada. Le está diciendo, sé feliz, consume esto, toma esto, y te tiene secuestrado. ¿Por qué? Porque no estás viviendo para el propósito de Dios, solo que no nos damos cuenta. El secuestrado luego se queda tan cómodo y se acostumbra a esa vida que ya ni los días pasan. Ya no puede contar hace cuánto tiempo es adicto a la marihuana, al alcohol, al cigarrillo, a la pornografía, a las malas conductas. Y ya le parece normal. De hecho, aparta un tiempo de su vida para seguir siendo un mísero esclavo, destruyendo su vida. La Biblia dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. La palabra redimir tiene que ver con rescatar. Todos tenemos 24 horas de existencia. Yo les pregunto, ¿su vida es valiosa? ¿Están realmente entendiendo para qué Dios los puso acá? ¿O viven de angustia en angustia, de sufrimiento en sufrimiento, de esclavitud en esclavitud, y están sufriendo el síndrome de Estocolmo? ¿Ustedes saben cuál es el síndrome de Estocolmo? Cuando el secuestrado se empieza a enamorar de su secuestrador, cuando ya lo ve como su salvador. Y muchos aman su drogadicción, aman su alcoholismo, aman su nicotina, aman su pornografía, y no pueden vivir sin eso. Y son esclavos. No les importa, están destruyendo su vida, su matrimonio, sus hijos, su iglesia. Porque sí, queridos hermanos, hay personas dentro de las iglesias que practican todas estas cosas. Y Dios dice, alto, hagan un alto, anden sabiamente, rediman el tiempo. Y hoy, queridos hermanos, ore mucho al Señor para ser útil y poderles ofrecer lo que la Escritura nos ofrece. Confesemos nuestros pecados y pidamos al Señor volver a Él. Él volverá a nosotros y realmente tendremos amor, gozo, paz,
para poder vivir esta vida. ¿No se cansan de ser esclavos de este mundo? Que su vida sea tan efímera, que pasen horas pegados a los juegos, a las redes sociales sin sentido, a la pornografía, a la adicción, renunciando a las cosas valiosas que Dios le ha dado la vida. Si estás casado, tienes una esposa, un esposo que es valioso. ¿De qué te sirve llorarlo cuando muera? Si tienes un hijo, una hija, miren, algo que es triste para mí. Yo tuve a mi hija entre mis brazos, una cosita pequeñita de aquí a aquí, chiquitica, gordita, arrugadita. A veces ya ni la veo porque no viene a la iglesia, porque está trabajando, está ocupada. ¿Saben? A veces en mi pensamiento yo me pongo a ver fotos y quisiera como que hubiera una cámara del tiempo, yo transportarme ese día y abrazarla y jugar. Jugar una vez más. Es en serio. ¿Saben por qué pasan esas cosas? Porque uno no redime bien el tiempo. A veces uno se gasta trabajando y yo trabajé mucho. Trabajaba a 7 de la mañana, 9 de la noche. Está mi esposa de testigo. Y ya mi hija no está. Y ya mi hijo está grande. Y ya mi esposa no tiene 21 años. ¿Saben por qué yo les digo esto? Porque no aprovechamos el tiempo. Dios no quiere personas religiosas. Dios quiere personas que le amen a Él, que amen su palabra. Dios nos ha dado personas tan valiosas en nuestra vida. Y a veces nos cansamos de nuestros hijos. Los maltratamos, los castigamos, los regañamos y no los valoramos. Ustedes saben, tan bonito es alzar un niño que te abrace, que encuentre paz contigo, que se sienta tu seguridad. Mi hija no podía dormir sin que yo no llegara a casa. Es en serio, mis hermanos. El mundo te ofrece todo tipo de distractores para que pierdas el tiempo, ese valioso tiempo. Lo más valioso que tenemos, queridos hermanos, es el tiempo, es la vida. Es la oportunidad de glorificar a Dios, de ver cuánta bondad ha tenido para con nosotros. Somos malos y Dios nos da una persona que nos ame. Somos malos y nos da hijos. Somos malos y nos da padres. Somos malos y nos da hermanos. Hermanos en Cristo que estaremos en la eternidad. Y perdónenme que les diga con el corazón en la mano. Es necesario que hoy paremos y empecemos a vivir sabiamente. A veces pensamos que tenemos toda una vida. ¿Pero qué son 70 años? Yo a los hermanos que tienen sus hijos pequeñitos les digo, aprovéchalo, disfrútalo, un día no lo tendrás. Y uno ve como tan lejos que un día se casen, tan lejos que crezcan. Y ya crecieron. Y en algunos casos ya se fueron. Y en algunos casos hay padres que entierran a sus hijos. Hoy, mis amados hermanos, yo les ruego en el nombre de Jesús, anden sabiamente. Dejen de vivir secuestrados por el mundo. El mundo solo reparte miserias, miserias y miserias. Te distrae de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha regalado. ¿Por qué? Porque Satanás y el reino de las tinieblas quiere destruir la obra de Dios. ¿Cómo destruye la obra de Dios? Cuando destruye matrimonios. Cuando destruye el amor de los hijos, el amor de los padres. Porque así se destruyen las iglesias. Hoy tenemos que arrepentirnos todos nosotros.
Queridos hermanos, en la iglesia, el que no tiene hijos puede abrazar niños. Yo hoy cargué 2 niños hermosos. Un niño y una niña, para ser puntual. Y siempre recuerdo a mi Nicole. Y siempre recuerdo a Juan David. Ya están grandes. Vaya y cójalos de la mano en la calle. No, ni quieren a veces. ¿Saben cuál es el título de la predicación? Anden sabiamente. Punto 1. Aprovechando el tiempo. El minuto que pasó es irrecuperable. El día de ayer es irrecuperable. Lo que pasó hace una semana es irrecuperable. Hemos desperdiciado nuestra vida a veces siendo esclavos de codicias, de ambiciones, y hemos perdido de vista lo más valioso que Dios nos ha dado. Nuestra vida, nuestra familia. No, tranquilo, mejor. Nuestros hijos, nuestra esposa. Aprovechar el tiempo es rescatarlo de las manos de aquel que nos está distrayendo. Cuando usted se enamora, usted renuncia a la vida de soltero. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo serán una sola? Carne. Yo no puedo permitir que mi mano se vaya por allá y yo por allá. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque se muere. Me desmembran de lo mío. No es sabio. No es lo que la ley quiere. No es lo que Dios quiere. Los hijos están con uno hasta cierto tiempo, bajo nuestra enseñanza, bajo nuestra protección, bajo nuestra provisión, porque eso es el amor. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El mundo tiene una sola consigna: destruir matrimonios, relaciones de hijos, de padres, de iglesia. ¿Y uno sabe cómo los llama hoy? Estoy pasándola con mis amigos, me estoy divirtiendo, necesito un espacio para mí. ¿Ustedes se imaginan que yo le diga a mi corazón, corazón, necesito un espacio para mí? Corazón se va, ¿y yo qué pasa conmigo? Muero. Andar sabiamente es aprovechar el tiempo. La Escritura dice claramente que nosotros tenemos una obra encargada por Dios. Se los he dicho muchas veces. El que haya esposa, haya el favor de Dios. Dios te dio una esposa, dedícate a ella. No porque sea perfecta, no porque sea la mejor, no porque sea la más bonita. No es porque tú la ames, es porque Dios te la dio. ¿Cómo yo redimo bien el tiempo? Renunciando a todo lo que me estorbe estar junto con ella. Sí, tenemos que trabajar, no se preocupen, hay que ir a trabajar y volver a la casa. Y la esposa debe sujetarse a su marido, pero si es un marido virtual, si es un marido chequera, si es un marido que no existe, y después dicen, ¿por qué se acaban los matrimonios? Es que el matrimonio no funciona. No, lo que no funciona son nuestras ideas locas, porque no somos sabios. Dios diseñó el matrimonio, hizo un engranaje perfecto para ser una sola carne y encontrar deleite en ella. El mundo no entiende eso. El mundo está lleno de filosofías, de fábulas, de ideologías. Si aprendiéramos a ser felices con lo que tenemos, y es tan valioso,
Nuestros hogares deberían ser ejemplos de amor, de unidad, de respeto. Mateo 3, versículos 10 al 12, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hoy yo les quiero informar, el hacha está puesta para todos aquellos que están presos de sus vicios, de sus pecados, de lo que llaman diversión y placer y bienestar. Todos aquellos que aman más a este mundo que a Cristo. La Biblia dice que está airado Dios con el impío todos los días. Y si usted me está escuchando, simplemente tiene que decir, Señor, perdóname, ayúdame a poder redimir o aprovechar el tiempo. Y eso debe ser un hábito para nosotros. ¿Por qué somos tan ávaros? ¿Saben cuál es la condición del avaro? Colecciona riquezas, pero hay ávaros de personas. No se conforman con su esposa, con sus hijos, con su iglesia. Quieren más, más, más y coleccionan personas y se antojan de personas y quieren poseer personas. Y ese es el problema de este mundo. Y así no puedes redimir bien el tiempo. Hay coleccionistas de amores. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Efesios 5:16, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Fíjense, hoy el matrimonio no vale nada. Hoy los hijos no valen nada. ¿Cuántos somos nosotros? Somos producto de padres irresponsables, padres que abandonaron nuestra educación, padres que nos dieron mal ejemplo, padres permisivos, padres que nos compran la conciencia. ¿Cómo sobrevivimos? No sabemos. Pero hoy por el Evangelio nosotros podemos decir, perdóname, Señor. Ayúdame a valorar el tiempo. Y el tiempo es fácil de considerar. De acuerdo al griego, hay dos palabras para tiempo, cronos y kairo. El cronos es lo que funciona acá. El tic, 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 tic. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes tú en tu vida? 24 horas todos los días. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Aprovechen, administren ese tiempo para lo que Dios les ha encargado. A lo que le dediques más tiempo en tu vida es lo que más amas. Eso es lo normal. Queridos hermanos, yo renuncié, les juro, renuncié a mi trabajo para no fracasar en el matrimonio ni en la crianza de mis hijos. No estoy diciendo que ustedes renuncien a su trabajo. Puse un negocio y dije, allá llevo a mi hija, yo crié a mi hija, junto con mi sobrina, que es como si fuera mi hija. Le cambié los pañales, la llevaba allá. Preferí eso a ser esclavo del trabajo. Y luego venía mi esposa y me cedía la posta y se las llevaba para la casa. Y son tiempos bonitos que están acá grabados en el corazón y eso nada te lo roba. Y con todo me hizo falta. Vale la pena dejar lo más precioso que Dios te ha encargado, que por lo que tú eres responsable, por hacerle el bien a los demás. Porque por un lado le haces el bien a los demás y por el lado otro quebrantas la ley de Dios. Y ofendes a Dios. Y expones tu vida y tu hogar
al fracaso. Porque todo lo que no es agradable a Dios se expone al fracaso. Porque es un principio de Dios. Es que agradar a Dios no es religión. Es obedecer en su diseño en todo. Y Él quiere que seamos felices. Si yo me enamoro, pongo fecha de matrimonio. ¿Por qué razón? Porque no quiero pecar y ofender a Dios. ¿O no es así? ¿A quién le gusta ser novio eterno o novia eterna? Simplemente el sinvergüenza. Porque quiere los deleites de la pareja sin el compromiso real. Hay que redimir bien el tiempo, queridos hermanos. Y yo quiero pedirles, hagan el bien, dejen de perder el tiempo. No se dejen secuestrar, vivan conforme a lo que Dios quiere. Y así seremos felices. Tendremos mejores matrimonios, mejores hijos, mejores iglesias. Dios no quiere personas religiosas. La religión mata la fe. ¿Sí sabían eso? Porque es que no, yo vengo, yo doy, yo canto, yo oro y me comporto como el diablo. Redimir el tiempo, o sea, aprovechar la oportunidad. Y les dije que el tiempo en griego hay dos palabras dentro de la Biblia: cronos y kairos. Cronos es el día a día, ese minuto que avanza, y el kairos tiene que ver con el tiempo de Dios, con oportunidad. ¿Cómo usted es feliz? Con la oportunidad de disfrutar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Hoy disfruta de su prójimo, del amor cristiano. Porque usted no sabe si mañana tiene vida y el próximo domingo viene. Usted se puede morir en un accidente, puede morir en una enfermedad, puede morir de un síncope. Salmo 11:7, pues Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplan su rostro. Salmo 56, y los cielos declaran tu justicia, porque Dios mismo es el juez. Salmo 99, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Ustedes tienen que vivir pensando, queridos hermanos, en aprovechar su vida. ¿Con qué cara van a enfrentar al Señor en los encargos que Dios les ha dado como esposos, como padres, como hermanos, como miembros de una iglesia? Tienen 6 días para ustedes, hagan todo lo que Dios les manda, eso es una buena obra. Y tienen un solo día para consagrarlo a Dios, para ser edificados, para que hoy salgan con una mente renovada, cambiar su pensamiento. El culto racional, de acuerdo a la Escritura, es cambiar mi forma de pensar, ese sentido común que no es común. Si nosotros pudiéramos andar sabiamente, estaríamos menos depresivos, menos ansiosos, menos turbados, menos estresados. El tiempo está pasando, mis amados hermanos, y yo les voy a decir algo: el tiempo no puede volver atrás. Yo quisiera congelar muchos momentos de mi vida y no puedo. Son tiempos hermosos, maravillosos. Hay tiempos tristes también. Pero frente a esos tiempos tristes, queridos hermanos, hay cosas maravillosas que Dios ha mostrado. Cuando yo veo a Juan David, son una mezcla de cosas buenas y cosas tristes. Mi hijo Juan David es el único hijo que sobrevivió de un embarazo múltiple. Durante 3 meses, la noticia es: su esposa acaba de perder a su bebé, pero sigue en embarazo. Siguiente mes, su esposa perdió el bebé, pero sigue en embarazo. Tercer mes, esposa, ahora sí, no te vas a trabajar y te quedas en la casa y yo te voy a cuidar. Para mí está guardado en el corazón. ¿Por qué mi hijo se llama Juan? Porque significa Dios es misericordioso. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos dio un hijo. ¿Cómo no valorarlo? ¿Cómo no consentirlo?
¿Cómo no criarlo? ¿Cómo no agradecer a Dios por un hijo? Queridos hermanos, solo Dios puede obrar para que hoy ustedes comprendan que lo más valioso de su vida está pasando hoy, por el frente de sus narices. Y ustedes a veces se dejan secuestrar por cosas de la vida, perdiendo el tiempo. El mundo se está perdiendo en medio de su maldad, en medio de su egoísmo. Si usted ve los parques, 6, 7 de la noche, niños de muchachos en la calle, sin padres, sin madres, responsables. Si usted ve los viernes, sábado, a veces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cantinas llenas de personas que tienen familias perdiendo el tiempo. ¿Hasta cuándo tanta irracionalidad, secuestrados por el mundo de las tinieblas? ¿Por qué no nos arrepentimos hoy? ¿Por qué no entendemos que el peligro es desviarnos cada día del propósito de Dios? Y son puertas que son como la caja de Pandora. Tú entras y no sabes a qué te expones. 1 Corintios 7, 29, Dios avisa: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. El tiempo es corto. Hasta hace muy poco yo me sentía con tantas fuerzas y mi esposa me dice: ¿por qué te sientes viejito? Sí, claro, yo comparo mi vida cuando tenía 35, 40 años, saltaba, jugaba, me jugaba 3 partidos de baloncesto al día y no me pasaba nada. Ahora ni juego. El tiempo pasa y el mundo no quiere perder a los que ha secuestrado. Satanás no quiere soltar a los que tiene esclavizados. Hoy yo les quiero preguntar si están andando, caminando, viviendo sabiamente, o tienen que arrepentirse. ¿Por qué andamos deprimidos y aburridos? Porque pensamos que nuestra vida no vale para nada. Y concluimos como dice la Escritura: quien no tiene a Cristo dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto es el todo de la vida. Pero andar sabiamente es darle valor a cada día de nuestra vida. Y valorar a todo aquel que Dios nos ha puesto al lado. Están reflexionando. Tomen decisiones. O viven como secuestrados o viven como hombres libres. Y serán realmente felices. ¿Cuál es el título de la predicación? Anden sabiamente. Punto 2. Yo soy de punticos. El punto 1, ¿cómo era? Aprovechando bien el tiempo. Aprovechen las personas que están al lado. Dios se las dio a los que tienen hijos. ¿Qué dice la Escritura? Herencia de Jehová son los hijos. El punto 2 es en conversaciones virtuosas. El texto que estamos estudiando, Pablo escribe a los colosenses, dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aprovechen la oportunidad que tienen. Pero el versículo 6 dice que una manera de aprovechar el tiempo sea vuestra conversación, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Por qué le digo conversaciones virtuosas? Vuelvo acá, porque este está chévere. El mundo está secuestrando personas a través de muchos vicios, actividades, cosas que los ponen presos, esclavos, trabajo, adicciones, amigos, ideologías.
¿Ustedes saben cuáles son las conversaciones de esas personas? ¿Qué pueden conversar las personas que se reúnen en torno a cosas que los ponen adictos fuera de sí, con canciones que solo los inducen a cosas que los pervierten cada día más y más? ¿De qué conversan los hijos de Dios? No de esto. De su esposa, de sus hijos, de lo que Dios está haciendo en sus vidas, de cómo Dios los ha bendecido, cómo los ha sanado, cómo los ha organizado su matrimonio, cómo ha organizado su economía. Eso edifica. Es que no es religión lo que Dios pide. Es que alguno piensa que predicar el evangelio es ser un alto teólogo y hablar de teología. La conversación del Hijo de Dios es virtuosa, te saluda, te invita a la iglesia, te dice cómo Dios ha cambiado su vida, cómo te rescató de un mundo que tenía secuestrado, que tu destino era la muerte, era la cárcel, era ser un delincuente, un fornicario, un adúltero, un ladrón, un mentiroso, un chismoso. Y te regala una vida nueva, donde tienes palabras de bendición y no de maldición. Efesios capítulo 4, 29. Miren, se los leo despacito para que me lo entiendan. No es el fanatismo de Juan José Dávila. Es la palabra de Dios. No digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. En este grupo de los esclavos secuestrados, si usted está secuestrado del fútbol, está en modo fútbol, o modo baloncesto, o modo béisbol. Y se aira y se pelea, y si usted es verde se pelea con el azul, y si usted es rojo se pelea con el verde y con el azul, y maldice y dice y hace, y al final los que se llevan la plata son otros, y usted como un pobre esclavo dejando su vida, entregando todo lo que tiene. Cualquier tipo de esclavitud te alejará de tu esposa, de tus hijos, de tu iglesia, de agradar a Dios. Y tienes el síndrome de Estocolmo. Es que no puedo vivir sin ello. Lo necesito. Bueno, no lo dicen. Pero tú les dices y el malo es uno. Eclesiastés capítulo 10 versículos 12 al 14. Cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Ahora, es la Biblia. Yo no estoy usando palabras para que usted se vaya a ofender, que vaya a pensar, es que la tiene contra mí. Eclesiastés 10, 12 al 14. Estoy leyendo la versión la versión de la Biblia que es la traducción al lenguaje actual. Cuando el sabio habla, todo les cae bien. Pregúntenle a mi esposa. Yo voy a la peluquería, doy siempre consejos, siempre hablo de Dios. Y las personas que dicen, amor, se sienten halagadas. Hablo de política, hablo de la creencia de los hijos, hablo del matrimonio, hablo de salud, hablo de quiropraxia, hablo de lo que ustedes quieran. Yo hablo porque yo leo. ¿Y por qué soy sabio? Porque tengo temor de Dios y la palabra de Dios está acá en esta cabecita. No es que me la esté inventando, ni no es vanagloria. La Biblia dice cada quien tenga el concepto que debe tener de sí mismo. Ni muy alto, ni muy bajo, sino el que es. Amados hermanos, cuando el sabio habla, y uno es sabio porque habla a la manera de Dios, les cae bien a todos. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ira. Porque ¿qué hace el tonto? Miren qué hace el tonto. Se reúne ahí 5, 10, 20, 30 cervezas, una botella de whisky, lo que sea. Al final se siente hasta
se jacta de los delitos que hizo. Si robó, si mató, si adulteró, si fornicó, perdóneme, si es cualquier condición, lo declara. Si está herido, dice, me abandonó por esto, por lo otro, y se siente miserable, y en posa su miseria, hace rico a los de Bavaria, a los que hacen otras cosas o a los que trafican cosas. Miren lo que dice la Escritura. Versículo 13, comienza diciendo tonterías y acaba diciendo estupideces. Este es un salto púlpito. Yo solamente estoy leyendo lo que dice la Biblia. El que es esclavo, secuestrado del mundo, es un tonto, y de acuerdo a este texto dice, es un estúpido. Deja su plata, deja su vida, abandonando lo más precioso que Dios le ha dado. Y lo peor es que no se duele y no se arrepiente, no reconoce. Versículo 14. Pero palabras no le faltan. Pasan horas, horas y horas en torno a esas conversaciones monótonas. Y si se vuelve a reunir con los mismos, sigue diciendo las mismas tonterías y las mismas estupideces. Querida esposa, no me va a regañar, estoy leyendo la Biblia, porque ella me dice, es que usas palabras muy fuertes. Dice, pero las palabras no le faltan. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? ¿Y saben cómo termina? Nadie puede saberlo. Y lo que no sabe es que los oídos chismosos tienen bocas chismosas. Y al final todo el mundo lo sabe. Queridos hermanos, andar sabiamente es en conversaciones virtuosas. Dios demanda, dice acá, o florezca. Yo solo, mire, si usted quiere tener conversaciones buenas, usted tiene que, para contar buenas historias, usted tiene que haber vivido buenas historias. Si usted no experimenta el poder de Dios es porque Dios no está con usted, Dios está contra usted. Por eso su vida es una desgracia, una amargura, una tristeza, fracasa en todo. Pero cuando yo sé que Dios está conmigo, yo puedo contar lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque aquí todos somos pecadores. Todos hemos sido adictos de algo y a algo. Y cuando yo puedo confesarle y decirle al otro, Dios me está cambiando, Dios me cambió, Dios me rescató de una vida de muerte, de condenación, de estar preso, de estar esclavo de una condición, tengo una conversación virtuosa. Queridos hermanos, hoy debemos arrepentirnos de vidas vanas, de conversaciones vanas, perdiendo el tiempo. Dios demanda que tú y yo florezcamos, que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestra vida. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca del impío derrama malas cosas. Si su conversación está en torno de que me robaron, que me estafaron, que hice esto, que hice lo otro, y después termina, como dice acá, nadie puede saberlo, esto es entre nosotros, pues estás secuestrado por el mundo. Proverbios 12:18. El que habla sin pensar hiere como cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Santiago 3:8. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y está lleno de veneno mortal. Y Tesalonicenses 4:5, 1 Tesalonicenses 4:5, deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Y Gálatas 5:24. Los que son de Cristo Jesús ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dios simplemente nos está llamando a redimir bien el tiempo. De lo que tú estás conversando todos los días de tu vida con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio.
es con lo que está aquí en tu corazón. Te aseguro que si es de Cristo, eres un excelente consejero. Porque el consejero es Dios. Su consejo, su palabra. ¿Por qué yo doy ese consejo? Porque yo lo creo, lo conozco, lo vivo y sé lo que ha hecho en mi vida. Y queridos hermanos, yo soy peor que todos ustedes, porque Dios me sacó del mundo. Y aprendí a valorar otras cosas que antes no valoraba. Dios nos llama a redimir el tiempo, y para tener conversaciones sabias tenemos que tener vidas sabias. Este vasito, ¿de qué está lleno? Si se cae, ¿qué sale? Y si me la tomo agua. Si tu consejo tiene que ver solamente con quejas, con robos, con traiciones, con cosas de este mundo, pues es lo que está lleno tu corazón. Es que la sabiduría no viene por osmosis o por arte de magia. No es que tú vas caminando y ¡pum!, ya soy sabio. No, lee la palabra, instruye, aumenta tu fe. Si vienes a la iglesia es para conocer lo que Dios quiere para tu vida. Y el cristiano es conocido por su forma de hablar, cómo habla, cómo aconseja, cómo dice las cosas, qué es lo que ha vivido. El habla no solamente es un reflejo del corazón, sino también un instrumento de vida o de destrucción. Proverbios 18:21, la lengua tiene poder para dar vida o para quitarla. Los que no paran de hablar sufren de las consecuencias. Santiago capítulo 3, 9 al 10. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. ¿Qué hacen con su lengüita ustedes? ¿Bendicen o maldicen? ¿Hablan bien o hablan mal? ¿Dan buenos consejos o malos consejos? Y el único consejo verdadero es el que está aquí en Cristo Jesús. No olvidemos, mis queridos hermanos, que andar sabiamente es experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos urgentemente, vuelvo al vaso, acá hay agua. Es para efectos del ejemplo. Este es tu corazón. Todos hagan un ejercicio ahora si quieren más tarde. Llegan a la casa, ponen su mano en la mesa y denle un golpe. ¿Qué palabras van a salir? ¿De bendición o de maldición? No, usted solo puede decir, ¡ay, me dolió! Pero si sale otras palabras, no es por el dolor, es por lo que hay en su corazón. ¿Me están comprendiendo? Para andar sabiamente yo tengo que llenarme de la palabra de Dios, para que moldee quién soy, renovar mi forma de pensar, de actuar. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿De dónde salen los buenos consejos? Del corazón. Ahora, este corazón tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Si usted no conoce el consejo de Dios, ¿cómo va a andar sabiamente? ¿A usted le parece ser sabio? No. Casi siempre las soluciones humanas terminan en el ego de un corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo tenemos conversaciones sabias? Pues si yo me lleno de la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es religión. Mateo 12:34. Este sí les va a gustar más, me imagino. Camada de víboras. Como Mateo 12:34. Ya ven, me cortó.
No, es que no es para ella, me imagino. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Saben cómo Dios llama a una persona que quiere decir cosas buenas y su corazón no está en Cristo? Es una víbora. Y hay víboras muy venenosas. Una sola mordida y estás en la presencia del Padre Celestial. Hay personas que cuando abren la boca furiosas, enojadas, sus palabras son peores que si te cogieran con cuchillo, porque destruyen todo de ti. Hoy, queridos hermanos, en esta mañana, bueno, ya tarde, debemos meditar. Y yo quisiera que ustedes escucharan a Dios, no mi voz. Piensen, queridos hermanos, ¿qué hablan? Y hagan un examen. ¿De qué hablan con las personas con las que están? ¿Qué hablas tú, Juan David, con tus compañeros en el colegio? No aquí en la iglesia, acá hablamos de la Biblia. ¿Qué hablas con tu novia cuando sales? ¿Qué planean? Tiene novia, Andresito Iglesias. Eso nos alegra. No. Ahí sí se me hizo chiquita la de atrás. ¿Qué hablas con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué hablan con sus hijos? Amados hermanos, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Todo el día es como un disco rayado. Hay personas que solo hablan de sexo. Hay personas que solo hablan de plata. Hay solo que hablan solo de sus dolores y quejabanzas. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Voy a leer el mismo versículo en otra versión. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan hacer lo bueno. Primera de Juan 4:5 dice, ellos son del mundo, porque ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. ¿Cuál es tu audiencia? ¿Quién no se aburre contigo? Claro, el que se aburre conmigo es el que no quiere escuchar a Dios. ¿Qué día yo me encontré con un señor que orgullosamente se siente feliz porque se separó hace 10 años de su mujer? Y estoy bien solo. Y puedo hacer lo que quiero y nadie me molesta. Y yo le dije, ¿sabe que usted tiene un pequeño problema? Usted tiene ausencia de Dios en su corazón. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Y él me dijo, no, yo creo en Dios. Es que quien cree en Dios tiene necesidad de Dios. Y quien tiene necesidad de Dios tiene necesidad de una comunidad. Porque Dios no nos creó para ser solos. El que está solo es porque le gusta delinquir contra Dios. Hago de mi vida lo que quiero, a mi manera y como quiero y como lo entiendo. Y soy feliz, aunque sea un pobre, vil, desgraciado. Hoy el llamado es a tu corazón. ¿Cómo vives? ¿De qué hablas? ¿Quién es tu audiencia? ¿Quiénes son los que te escuchan? De acuerdo acá a la escritura, si yo vuelvo a los textos que leí antes, es al que habla tonterías, ¿lo escuchan? Tontos. Y al que habla estupideces, ¿quién lo escucha? Estúpidos. Este es un púlpito, pero la Biblia toca esos temas. El que se deleita en las cosas de Dios es porque está diciendo, mi vida está en problemas, quiero corregir, necesito orientar mi vida. Hoy el llamado es a tu corazón. ¿Cómo vives? ¿De qué hablas? ¿Quién te escucha? Los hijos de Dios viven en medio del mundo, pero siempre hablarán de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Anden sabiamente.
Punto 3, acá terminamos para los que están desesperados. En respuestas sabias. Pero no se desesperen, hoy hay almuerzo, hoy hay ágape. En respuestas sabias. Ustedes saben, quienes leen la Biblia y les enseñan la Biblia, ellos sí son buenos consejeros. Hay una respuesta sabia siempre de ellos. Recuerden que Jesús, nuestro Señor Jesús, siempre respondió frente a la tentación, escrito está. Y cuando estuvo en el Sermón del Monte y habló por horas y enseñó por horas, enseñó sobre la ley de Dios. Dijo, con que a ustedes les dijeron los antiguos, los sacerdotes, esto, mas yo os digo esto. Y citó todo el Antiguo Testamento. Respuesta sabia. Vamos a Deuteronomio 26, 16 al 19. Moisés también dijo, Dios les ordena hoy, o sea, Moisés, el que estaba cuidando al pueblo, les dice al pueblo, Dios les ordena hoy que obedezcan todos estos mandamientos. Comprométanse a obedecerlo con toda su mente y con todo su ser. Ustedes han reconocido como su Dios al Dios de Israel y han prometido obedecerle siempre en todo. Por su parte, nuestro Dios ha cumplido su promesa y ha dicho que ustedes son su pueblo y que deban obedecerlo en todo. Nuestro Dios hará de ustedes el país más famoso y poderoso de toda la tierra, y siempre y cuando cumplan su mandamiento para adorarlo solo a Él. El que está secuestrado habla tonterías y habla estupideces. ¿Sí? El que es libre en Cristo empieza a ser feliz, empieza a tener palabras sabias porque Dios está obrando en él. Y está lleno del Espíritu Santo. ¿Saben qué dice la Escritura? Y el Espíritu Santo te recordará qué debes decir. Pero si tú no lees, si tú no vienes a la iglesia, si tú no haces un devocional, cuando te dice te recordará, ¿sabes cómo quedas? Como el Windows cuando se bloquea. Tling, tling, tling. ¿Sí se han dado cuenta? Bueno, no vamos a usar Windows. Vamos a usar cuando usted está viendo Netflix. Se va al internet y ¿cómo queda la serie? Y uno, ¿qué pasó? Y uno, avance, detenga, nada. Ay, se fue al internet. Querido hermano, si tú no tienes de dónde recordar, nunca serás sabio en tu propia opinión. Andar sabiamente es andar bajo la palabra de Dios, que es su ley. Cada vez, queridos hermanos, que nosotros queremos andar sabiamente, nosotros tenemos que preguntarle al Señor cómo queremos andar. ¿Tú quieres seguir fracasando en tu vida? Personal, matrimonial, económica. Sigue bajo tu propia opinión. Sigue secuestrado de la ambición, de la codicia, de los vicios, de los placeres, de tus pecados, de los deseos de tu carne. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres andar sabiamente? La palabra de Dios, Cristo en mi corazón, el poder de Dios en mí. Ahí está la clave del éxito. Al que quiere Dios hacer rico, lo hará rico. Y al que quiere Dios pobre, lo hará pobre. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque muchos con riqueza dejaremos la iglesia. Una vez que alcanzamos nuestros sueños, planeamos abandonar a Dios, porque simplemente es un fin para nuestros medios. El que quiere ser sanado y usa a Dios, ay sí, pastor, ore por mí, viene a la iglesia y es sanado y es corregido. Y cuando es sanado, abandonará a Dios. Hoy yo te quiero decir a ti que tú estás sufriendo, esclavo, prisionero, que tienes el síndrome de Estocolmo, amas tus vicios. Lo que te está destruyendo, entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida a Cristo. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Ya me confieso como un tonto, como un estúpido. Hazme sabio en tu palabra. Quien experimente el poder de Dios lo podrá decir, lo podrá hablar.
lo podrá confesar. El Señor me rescató, el Señor me cambió, dependo de Él. Crecer en la fe es cada día morir a mí y que Cristo crezca en mí. Cada vez más, hoy en día tristemente se aceptan palabras corrompidas en las conversaciones ordinarias. Cada vez quitamos más el consejo de Dios y vamos al sentido común y pensamos que es bueno. Yo les pregunto, si su compañero, si su compañera está destruyendo su vida, si sus relaciones están mal, si su matrimonio está mal, ¿qué consejo te puede dar? No es como un ahogado que no sabe nadar pidiéndole auxilio al otro que se está ahogando por lo mismo. 2 pesos pesados al fondo. Y no lo digo por ti, por mí. Estoy mirando a Andresito. Uno tiene que reírse también de su gordura. Hay palabras, queridos hermanos, que nosotros no debemos pronunciar, conversaciones que no debemos tocar. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que nuestras respuestas deben ser sabias porque nosotros alimentamos nuestras respuestas del consejo de Dios. Y apartarnos de esas palabras decadentes, maldicientes, subidas de tono, groserías, descaros, insolencias, descomposturas, indecencias, lenguaje en doble sentido, indirectas, sugerencias vulgares, porque todo eso daña el corazón y la mente y nos alejan de Dios. Esas conversaciones son de los que están esclavos y aman su esclavitud y a su secuestrador. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo realmente somos vencedores. En Cristo nuestra forma de hablar cambia. Honramos a Dios, tenemos la presencia de Dios en nosotros y nuestra respuesta será entonces sabia. Y abriremos la Escritura y leeremos y no necesitaremos, como dijo Joel, intérprete. ¿Por qué necesitamos consejo nosotros? Porque casi siempre estamos permeados del mundo. Dios demanda palabras limpias de un corazón limpio, donde habita Dios, no donde habita Satanás. ¿Hasta cuándo vas a permitir que Satanás habite en tu corazón? Expúlsalo en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Cambia tu vida en el nombre de Jesús. Hoy te invito para que cambies, para que seas feliz, para que realmente abrace la victoria y andes sabiamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo renueva el corazón, renueva tu mente, te da un espíritu nuevo, te da de su espíritu, te llena de su evangelio, de su buena noticia y te dice que aquel que comenzó una buena obra la perfeccionará. Hoy somos imperfectos, hoy nuestras vidas están como un barco lleno de agujeros, sacando el agua de acá, sacando el agua de allá, y le dice, Señor, sálvame. Y hoy te trajo a la Escritura, te trajo su palabra, te trajo a su iglesia. Mateo 11:28 dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. ¿A qué no? ¿A que sí? Me dicen. Muy bien. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Dice el Señor Jesús, vengan a mí y yo los haré descansar. Crean en mí, yo soy el Dios creador, sustentador. Y si tú entregas tu vida al Señor, y si tu vida ya está en el Señor, puedes confesar lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, solo porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. No importa si el médico te dijo tienes cáncer, más pronto me voy con Jesús. Es que nadie que esté en esta vida mortal es inmortal para vivir esta vida mortal. Es inmortal para estar con Cristo por la eternidad. Salmo 35. En Dios he puesto mi esperanza. Con toda mi alma confío en Él, pues confío en sus promesas.
¿Por qué estamos angustiados y preocupados? Por tontos. Uso la misma palabra que está ahí en la escritura, por estúpidos. Porque ponemos nuestros ojos acá en este mundo. Y el Señor Jesús nos dice, confía en mí, pon tu esperanza en mí. Entrega tu vida al Señor. Solo Él puede cambiarte y darte verdadera paz, llenarte de gozo. Termino. Que la gracia de Dios influye en nuestro modo de hablar. Hoy solo podemos ser liberados y redimir el tiempo para hablar del poder de Dios, de su evangelio, solo si le conocemos. Solo si hoy nos arrepentimos de vivir esa vida secuestrados por este mundo, secuestrados por Satanás. Hoy yo te invito a ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Dios, Padre, yo te quiero orar por cada uno de los que estamos hoy aquí. Ayúdanos, Señor, y socórrenos. Ayúdanos a andar sabiamente. Que tu palabra esté en nuestro corazón y por lo tanto estará en nuestra boca. Obra, Señor, y libéranos, Padre, de aquellas cosas que nos quieren esclavizar. Te lo rogamos a ti, Señor, porque no podemos cambiar. Señor, te ruego por todos los que hoy en su mente están diciendo, Señor, ten misericordia, cámbiame. Hazme un hijo tuyo, una hija tuya. Padre amado, ten misericordia de esta iglesia. Que tu palabra no vuelva vacía. Ayúdanos, Señor, a encontrar el perdón, la paz, el gozo y poder comunicar a los demás lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.